Bien, muchachos, en este video voy a explicar un poco el PPT, que es el REN 3, sobre estructuras articuladas. Las principales características de este tipo de estructuras es que se ocupan comúnmente en la articulación de puentes, en las cerchas para las techumbres, en la elaboración de galpones y pilares. Por ejemplo, si nos quedamos con galpones y pilares, el ejemplo más a la mano que podemos tener es el ejemplo de la construcción del gimnasio, ya del gimnasio de la sede. Si ustedes se fijan, los pilares son pilares que están articulados, es una estructura reticulada en forma de triángulo los pilares, y las cerchas que están soportando la techumbre también tienen formas triangulares. Ya, a esto nosotros les vamos a llamar estructuras articuladas. El diseño es bien simple y también si lo comparamos con una construcción de hormigón, por ejemplo, comparativamente es más económico. Bien, un hormigón va a ser siempre mucho más caro, tanto la mano de obra, que tiene que ser especializada, los materiales que tenemos que tener y los equipos. Sobre todo, si nos quedamos con el ejemplo del gimnasio, hacer unos pilares o esa cantidad de pilares con esa altura va a salir bastante más caro que hacer una estructura en acero reticulada. El diseño es simple porque comúnmente son estructuras que tienen forma triangular y son barras de acero en espesores relativamente bajos, 4 o 5 milímetros de espesor, eh, hasta 6, ¿no es cierto?, para estructuras de mayor envergadura que nosotros podamos ver dentro de las más comunes, ¿ya? Son barras de espesores bajos y la unión entre ellas también es bastante simple porque perfectamente pueden estar soldadas con soldadura estructural o pueden haber algún tipo de fijación, ya como rótulas, pernos, remaches, etcétera. La forma que tienen estas estructuras hacen que puedan soportar las cargas cuando actúan en forma plana, ¿ya? Y además eso nos hace cómodo el cálculo, ya que solamente tenemos que hacer un dibujo en dos dimensiones que tenga alto y ancho, perdón, y así las podemos poner en dos dimensiones y las podemos calcular. Este tipo de estructuras, la característica que tiene es que las cargas deben aplicarse siempre en los encuentros. Las uniones de estos triángulos, los vértices de todos estos triángulos, las vamos a llamar de aquí en adelante nodos. Lo repito, las uniones o los vértices de todos los triángulos que forman estas estructuras, de aquí en adelante los vamos a llamar nodos. Y si aplicamos una fuerza directamente en la barra y no en la unión, no en los nodos, esta barra lo más probable es que se flexione y falle. Por eso que al momento de calcular, por ejemplo, una techumbre, la techumbre del gimnasio, la carga distribuida de la techumbre, ¿ya?, de la cubierta, de las planchas de la techumbre, las vamos a eh, dibujar solamente en los nodos, en las uniones de este tipo de estructuras, no en las barras. Con ejemplos que vamos a ver prácticos de ejercicio nos va a quedar un poco más claro. Lo mismo que les comenté recién, cuando hay cargas distribuidas, la opción para que estas lleguen a los nodos es que las calculemos directamente en esos puntos y además, para que lleguen a los nodos, las estructuras van a tener ciertos travesaños o largueros que van a transmitir ese esfuerzo desde la barra hacia la unión. Existen varios diseños clásicos que ya están predeterminados para que funcionen, ya se calcularon y funcionan, diseños en los que la cantidad de barras son las necesarias y no van a haber barras adicionales que encarezcan el presupuesto de la obra y que además se vaya demorando el tiempo de ejecución de esta. Por ejemplo, la figura de arriba, esta que está acá, con esa distribución se llama Warren, ¿bien? La distribución de abajo es Howe. Si ustedes se fijan, Howe y Warren tienen la parte central, los dos diagonales centrales tienen la misma dirección, pero luego los diagonales de los extremos cambian. Bien, ahí la distribución de fuerzas es distinta. Por lo tanto, ¿qué mencionaba yo delante? Esta estructura, que está ahí en la esquina,
van a ser los nodos, y las cargas se tienen que aplicar directamente en los nodos, no los podemos aplicar en alguna sección de la barra, sino que tiene que ser exclusivamente en las uniones. Otra estructura bien conocida es Pratt, bien, donde ya las diagonales parten desde la parte inferior central hacia arriba y son en forma de espejo. Bien, el lado izquierdo es similar al lado derecho. Si nosotros reforzamos la estructura Pratt, nos quedaría la estructura Baltimore. Bien, Baltimore se van haciendo triángulos más pequeños para la distribución de fuerzas, que van a venir fuerzas desde la parte superior, y principalmente estos triángulos chiquititos que están en la parte de abajo es principalmente para que la estructura no se pandee, bien, no tenga una deflexión hacia abajo en su parte central. En este esquema se ven principalmente los nombres que tienen cada uno de las estructuras. ¿Bien? Los cordones van a ser todas las diagonales exteriores, cordones superiores, ¿bien? Los que están en la parte superior de la estructura, tanto horizontales como los últimos diagonales. Los cordones inferiores son los horizontales en la parte de abajo. Los elementos que están en forma vertical se van a llevar montantes, como menciona acá, son los montantes, y las diagonales las llamamos diagonales. ¿Bien? Y las uniones, que en este caso están exageradas con esos puntos negros, con esos círculos negros, esos van a ser los nodos. Rótulas o nodos, nudos, va a depender también de la bibliografía que ustedes puedan consultar. Las tres formas se refieren siempre al mismo elemento. ¿Bien? Las articulaciones antiguamente se hacían solamente con pasadores, ¿bien? Un tipo pasador como los que tienen las correas de los relojes, que en la unión se pasaba un fierro redondo, este se doblaba y soportaba la unión de esa estructura. En la actualidad, como ya les mencioné anteriormente, hay otros tipos y que son más eficaces y más resistentes. Por ejemplo, están unidas con pernos apretados según un torque específico, y sería el tornillo y la bolilla, la tuerca con tuerca y bolilla. Son pernos estructurales que además vienen graduados y la persona que está apretando ese perno no es que lo apriete a su máxima fuerza, sino que hay una especie de manómetro, ¿bien? Que uno va apretando y le va indicando con qué fuerza se está apretando esa tuerca. Eso es lo que viene indicado en esos pernos estructurales. También se pueden soldar con soldadura estructural. Este es un ejemplo de una cercha. Si ven, es un reticulado en forma triangular, y arriba hay una techumbre, lo que está en azul es la cubierta, y nosotros cómo vamos a calcular cómo se distribuyen las fuerzas de la cubierta hasta que lleguen a los apoyos, ¿bien? Porque la función de estas estructuras es que todo el peso de la techumbre llegue en definitiva a los apoyos, no se quede en la estructura, sino que la estructura traspase esa fuerza hacia los apoyos. Por eso, la figura de arriba nosotros la vamos a ejemplificar de la siguiente manera, como está abajo. Todo el peso que está distribuido en la barra azul, nosotros los vamos a identificar como cargas puntuales. Y esas cargas puntuales las vamos a eh, poner directamente encima de los nodos. Y luego vamos a ver cómo se comportan estas barras, se comportan a tracción o a compresión, y cuánta fuerza están ejerciendo, cuánta fuerza están traspasando. La construcción base de este tipo de reticulado siempre se va a partir desde un triángulo, porque un triángulo, como en la figura A, si nosotros lo empujamos hacia el lado, la fuerza P que se está ejerciendo en el nodo superior se va a trasladar por esa diagonal y va a llegar a la base. ¿Qué pasa si ocupáramos un cuadrado? Nosotros hacemos la misma fuerza lateral P, pero ese cuadrado se va a deformar. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que hacer para rigidizar esta estructura? Desde la fuerza P hasta el apoyo móvil que está en la esquina inferior derecha, deberíamos tirar una diagonal, para que esa fuerza P a través de la diagonal
se traslade y llegue al apoyo y el cuadrado, la figura cuadrada, no se deforme. Exactamente lo mismo con la figura C, también se ejerce una fuerza horizontal P, y esa estructura definitivamente se va a deformar. Acá deberíamos reforzarla con dos estructuras. Primeramente, una horizontal para cerrar un triángulo pequeño arriba, y la misma diagonal que hicimos en el cuadrado para que traslade toda esa fuerza P, todo ese esfuerzo de la estructura lo traslade al apoyo. Bien, por lo tanto, cualquier figura, nosotros en definitiva la vamos a poder siempre transformar en un triángulo, ya que el triángulo va a ser la figura base de este tipo de estructuras. Los miembros de las estructuras reticuladas siempre van a trabajar a tracción o a compresión. No pueden trabajar simultáneamente con ambas solicitaciones, ¿ya? Para verificar que una estructura es estáticamente determinada va a ser que nosotros vamos a poder determinar, bueno, primero estáticamente quiere decir que es una figura que no se va a mover, por lo tanto se siguen cumpliendo las dos condiciones de equilibrio estático, que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero y la sumatoria de los momentos es igual a cero. Pero además, tiene que cumplir una tercera condición, que es esta fórmula que está acá, la fórmula DSI, que es igual a B más R menos 2N. ¿Qué es lo que es B, R y N? B va a ser la cantidad de barras que tiene la estructura, R la cantidad de reacciones, y N va a ser la cantidad de nodos que tiene la figura. Esta suma, o esta operatoria que tenemos que hacer acá, B más R menos 2N, tiene que ser igual a 0. Si no es igual a 0, nosotros no vamos a poder determinar los esfuerzos de compresión y tracción que se están ejerciendo en la estructura. Si no es igual a 0, va a querer decir que hay barras que sobran, o sea, hay barras que no van a hacer fuerza, pero igual están puestas en la estructura, o que faltan barras. Veamos el siguiente ejemplo. En la figura superior, si ustedes cuentan la cantidad de barras, son 21, la cantidad de nodos son 12, y la cantidad de reacciones son 3, porque hay dos reacciones en el apoyo fijo izquierdo y una sola reacción en el apoyo móvil del lado derecho. Si esos números nosotros los reemplazamos en esta fórmula anterior, bien, 21, 12 y 3, serían 21 más 3, 24, menos 2 por n, y n eran 12, 2 por 12, 24, nos quedaría 24 menos 24 igual a 0. Por lo tanto, esta figura tiene todas las barras necesarias, no le faltan ni le sobran, por lo que podemos proceder a hacer el cálculo de cuánta fuerza a compresión o a tracción se ejerce en cada una de ellas. Los otros se los dejo ahí para que ustedes también los corroboren, el de abajo y esta que está acá. Esta estructura claramente, si se ejerce una fuerza horizontal, se va a deformar. Y si contamos la cantidad de barras, que son 12, la cantidad de nodos, que son 8, y las reacciones, que son 3, las reemplazamos en la fórmula, no nos va a dar igual a 0. Eso quiere decir que esta estructura es inestable, no es estáticamente determinada. ¿Bien? Existen tres métodos para calcular la forma en que se comporta la estructura. Está el método de los nodos, el método de las secciones y el método de gráfico o de Cremona, pero nosotros solamente nos vamos a quedar con el método de los nodos. ¿Y en qué consiste este método? En aplicar ecuaciones de equilibrio de fuerzas verticales y horizontales a cada nodo. O sea, en cada nodo vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 para cada nodo. Y así nosotros vamos a poder obtener cómo las barras que están en esos nodos están trabajando hacia compresión o a tracción. En esta diapositiva aparece la elección entre vigas articuladas y vigas de hormigón. Las dos opciones son válidas si queremos hacer una estructura, pero hay que tener en consideración lo que yo mencionaba en un comienzo. Pensando nuevamente en la estructura del gimnasio, claramente va a salir mucho más caro vigas de hormigón que las vigas de estructura metálica.
el tiempo de ejecución de las vigas de estructura metálica también es mucho más rápido. Además, se pueden armar en taller y luego se pueden trasladar al lugar donde se van a instalar. En cambio, una columna de hormigón, un pilar de hormigón, eh, va a necesitar siempre el trabajo en terreno, mucha más logística, mucho más espacio para poder trabajar. ¿Y dónde se ve esta diferencia también? Es en que para cubrir distancias cortas, una viga de hormigón va a ser más económica. Y para distancias largas, para puentes más largos, por ejemplo, puede ser el puente Las Cucharas, que es por donde pasa el metro, antes de llegar a la estación El Salto, desde Quilpué hacia El Salto, o desde El Salto hacia Quilpué, hay un puente metálico, 100% metal, 100% en acero, está unido mediante remaches y mediante pernos estructurales, y ese está hecho exclusivamente con estructuras reticuladas que forman triángulos. En ese caso, no es una distancia bastante larga, y para el tránsito que va a tener, que es solamente el tránsito de los trenes, se eligió como mejor opción y más económica, y además por la ubicación que tiene, iba a ser mucho más difícil trabajar en ese lugar con un puente de hormigón armado, por ejemplo, que con un puente de estructura metálica que perfectamente se puede trabajar en talleres y luego se puede, mediante izajes, se puede instalar en el lugar donde está destinado. Dentro de la universidad vemos algunas estructuras reticuladas, por ejemplo, si nos paseamos por el edificio G en la imagen del lado izquierdo, podemos ver esta estructura reticulada que está soportando el segundo piso del edificio G. ¿Por qué se hizo este tipo de estructura? Bueno, porque el edificio G, en un comienzo, cuando se creó la universidad, ese edificio tenía solamente un piso. Luego, por el volumen de estudiantes que estaban llegando, se tuvo que hacer un segundo piso, y para que este segundo piso de material liviano pudiese ser correctamente soportado, se eligió como opción tener este tipo de vigas que no son de hormigón, sino que son de acero y en forma reticulada. Y en la imagen del lado derecho, bueno, claramente ya todos conocen el gimnasio, se ven los pilares, que son estructuras reticuladas, y las cerchas, que también son estructuras reticuladas y están soportando las costaneras y en su parte superior la cubierta de la techumbre. Bien, muchachos, con eso quedamos con la explicación del PPT. En los siguientes videos vamos a hacer ejercicios, vamos a partir por los más simples y luego nos vamos a ir un poco aumentando la dificultad hasta llegar a un caso, ojalá lo más similar posible a la estructura que vemos en el gimnasio.